Vamos a hablar de este tema con Eladio Páez, asesor en seguridad, presidente de Precise411.com. Bienvenido, buenas noches. Además fue funcionario policial, ¿cierto? Correcto. Y también está Gilbert Squire, abogado y árbitro internacional. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a comenzar con usted. Seamos objetivos. Apartemos nuestras mentes de las decisiones que tomaron los tribunales acá en este país. ¿Cree que en estos dos casos, Ferguson y en Nueva York, hay racismo? ¿Hubo racismo? No voy a decir que en estos dos casos hubo racismo. Lo que voy a decir es que tristemente, como dijo el presidente, aún existe el racismo en el país. Al igual que cualquier otro ismo. Tristemente existe antisemitismo. Tristemente existe el antifeminismo. Tristemente se usa el feminismo como que si fuese un problema en vez de un reconocimiento al derecho que tiene una mujer, que es igual al de cualquier hombre. Entonces, en estos casos en particular, hay que entender la historia del país. Tristemente, y digo tristemente, este país tiene en su ADN el problema de la raza. La constitución del país, cuando fue creada, dijo que un hombre negro, no hablaba de mujeres, un hombre negro valía 3/5, al igual de un hombre blanco. Y ese hombre negro no podía tener propiedad como la tenía un hombre blanco. Entonces, empezando desde ese punto de vista, empezando desde los 500 años en que se empezó a colonizar y desarrollar este país, hay que entender por qué se fue al África a buscar personas para que fuesen importadas a desarrollar el país. Eso no tiene ni una otra explicación a mi pensar, sino que el racismo y la historia continúa. Hemos mejorado muchísimo. Hay leyes contra el racismo. Sin embargo, lo que está dentro del ADN, se hablaba anteriormente de la subconsciencia, lo que está en la subconsciencia del país todavía permite el racismo. A ver, pero no es cierto que algunos refieren a que cuando se habla de estos excesos policiales, se retrata más o se señala más cuando es contra un sector como los que mencionaba Gilbert, negros, judíos, quizás contra mujeres, lo vemos en otros países. Entonces, eso le da mayor notoriedad a un caso y lo hace parecer o lucir como racismo. Bueno, desgraciadamente y tristemente, como decía Gilbert, el racismo existe y ha existido por mucho tiempo. Estamos citando la Constitución de los Estados Unidos. Estamos citando diferentes organizaciones en las cuales existe el racismo hoy en día, como los Ku Klux Klan en Estados Unidos, todavía existen. Los white supremacists todavía existen. Pero tenemos que ver lo que está sucediendo y tenemos que darle al público la información correcta de lo que ha sucedido en estos casos. En el caso de Nueva York con Gardner específicamente, no hubo, a mi entender, una policía brutal que mató a este individuo porque era negro. Sucedió una cosa triste, sucedió un problema donde tuvieron que arrestar a esta persona. No se vio en este video como hablan de esa llave asfixiadora. Nunca se implementó. La persona podía hablar, no se vio una persona dando golpes, al contrario, múltiples policías, lo cual en un video aparentemente es un abuso, pero no es un abuso para la persona que haya trabajado en esto y es de esa manera, la única manera de controlar a una persona que no quiere ser arrestado. Es que justamente a eso me refiero. Abusos policiales, lamentablemente, pues los vemos aquí prácticamente todos los días en el noticiero. Y creo que casi siempre contra blancos, porque se resalta más cuando es un negro. ¿Tú lo crees así? Yo no creo que se resalte más, porque lo que dice Eladio es cierto. O protestan, perdona que te complete, o claro, protestan más las personas de raza negra. Yo no diría que protestan más las personas de raza negra. En realidad hay una raza humana, todos somos humanos. Lo que ocurre, vuelvo a la historia, en este país, cuando se hablaba de personas blancas que eran linchadas. En este país, cuando se hablaba de personas negras que eran linchadas, mucho más. En este país, cuando se hablaba del abuso policial y del abuso de la autoridad, que cuando una persona negra iba caminando por una acera, tenía que bajarse de la acera a otra cosa.
a dejar a otra persona pasar. No quiero que pensemos que todo esto tiene que ver nada más con racismo. Lo que quisiera que hiciésemos es pensar por qué es que la población reclama más. ¿Por qué es que hubo el caso de Trayvon Martin? ¿Por qué es que hubo el caso en Ferguson? ¿Por qué es que han habido recientemente otro caso en Missouri, donde otro joven fue matado y fue avaliado? ¿Por qué existió el caso de Rodney King, que le dieron una paliza brutal? La pregunta es, ¿por qué existe esto y por qué se ha visto en ciertas ciudades a través de los años el abuso contra ciertos segmentos, ya sea personas que le llaman brown, color marrón, que son personas en lugares donde no tienen el mismo nivel socioeconómico que muchos, donde viven en esos lugares que viene policía de fuera y lo demás? Así que yo creo que al utilizar la palabra racismo, decimos y pasamos por encima la realidad de este tema, que requiere un análisis de ver si hay entrenamiento policial adecuado. ¿Por qué es que en estas comunidades ocurren estas cosas? ¿Por qué es que se dan los casos de Trayvon Martin y otros? No se escucha mucho, salvo el joven que tristemente, me parece que en Montana, si mal no recuerdo, que fue colgado contra una fensa por su homosexualidad. Todas esas cosas hay que entenderlas. Usted narra esos casos que son ciertos. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hubo una protesta o un mayor peso en el caso acá de Miami Beach de Israel, el grafitero, que no era justamente negro, de Israel Hernández? Y hubo un abuso policial, una pistola taser. Supuestamente, no lo estoy diciendo, es lo que dicen los familiares, los amigos. Ahí es un ejemplo del revuelo que puede agarrar, como lo de Ferguson, como lo de Trayvon Martin, contra este caso. Y cuando Gilbert pregunta, bueno, ¿por qué pasa? El hecho nada más de preguntar por qué pasa quiere decir que también la justicia está siendo indulgente. Bueno, yo pienso que al igual que existe racismo, existe un movimiento en contra de las acciones que tome la policía. Tenemos que analizar este caso. El grafitero, una persona que estaba haciendo algo indebido, fue a ser arrestada por la policía, se resistió. En este caso usaron no un chokehold, no agarrarlo, usaron una pistola. Desgraciadamente reaccionó a esa electricidad y el muchacho murió. Una cosa, desgraciadamente. Pero es el deber ser de la policía ese. Bueno, el policía tiene una obligación, ya sea por vender cigarrillos, que es ilegal, por hacer graffiti, que es una cosa, son crímenes mínimos, pero tiene una obligación. A la vez que ese policía dice, vas a ir preso o detente, tiene una obligación a la sociedad de efectuar ese arresto. Y tiene que tomar las medidas necesarias para hacer ese arresto. Yo creo que existe hoy en día un movimiento en contra de la policía, en contra de las acciones que toma la policía, que desgraciadamente si el señor de Nueva York no hubiera forcejeado, se hubiera rendido cuando le dijeron que lo iban a arrestar y no hubiera entrado en ese forcejeo, a lo mejor no hubiera muerto, a lo mejor fue algo, no conozco la autopsia, no conozco toda la información que tenía ese jurado cuando determinó que no eran culpables los policías. Entonces yo creo que sí hay, igual que existe racismo, existe un movimiento contrario de las acciones que toma la policía. Ahora, no del cuerpo, ¿tú estás de acuerdo con eso, Gilbert? Y hago otra pregunta. ¿Es un movimiento en contra de los cuerpos policiales o de algunos miembros? Porque ¿cuántas, digamos, razas no hay dentro de un cuerpo policial? Claro. ¿Cuántos negros? ¿Cuántos hispanos no hay dentro de un cuerpo policial? ¿Cuántos blancos no hay dentro de un cuerpo policial? Entonces, también, cuando se habla de este racismo, en estos casos contra algunos miembros, ¿está dentro de la institución? Bueno, son varias preguntas y las voy a aglomerar con esta respuesta, empezando con la respuesta de que si estoy de acuerdo con lo que dijo Elario. En realidad, yo no sé, yo no tengo evidencia para poder constatar que hay un movimiento contra las acciones de la policía. Si vemos
a los integrantes de los cuerpos policiales, somos humanos todos. Y si empezamos con reconocer la humanidad de cada uno y reconociendo que la obligación del cuerpo policial es de proteger y servir, o servir y proteger, en realidad servir, en mi opinión, entonces debemos ir hacia atrás y preguntarnos si en realidad hay un movimiento en contra de la ley, porque ni uno de nosotros en esta mesa, ni los televidentes, van a estar de acuerdo, en mi opinión, en que se actúe contra la ley. Hay reglas, hay leyes, tienen que cumplirse. Si un policía le dice a uno en la calle, está manejando su auto, le dice deténgase, usted se detiene, punto. No se va a ir, se detiene. Claro. Con respecto al señor Garner en Nueva York, yo tampoco tengo la evidencia, pero a mí me parece un poco extraño que con el entrenamiento que tienen los policías, ya sea con una zancadilla, ya sea con una manera de hacer cosas, y sabemos que muchas personas no tienen un entrenamiento en artes marciales y otras cosas así, y la adrenalina cuando entra, otras cosas ocurren. Pero yo no sé qué pasó allí. Quiero regresar a la pregunta. ¿Existe un movimiento contra el orden policial? A mi pensar no, porque si no habría anarquía. Y gracias a Dios no hay anarquía en este país. Yo pienso, y un punto muy, muy interesante, yo pienso que sí hay un movimiento anarquista. Yo pienso que las personas estas que están en Berkeley demostrando en contra de Apple, en contra de Macy's, quemando, yo creo que esto es el mismo grupo y la misma idiosincrasia que comparten con las personas que ocuparon Wall Street, que ocuparon diferentes ciudades, que se ven demostrando contra el World Bank cuando hay una demostración de esa índole. Entonces, yo sí pienso que existe un movimiento, como usted decía, cuando la policía nos dice que para y pone las luces, pues paramos, porque somos personas decentes, porque somos personas que obedecemos la ley, pero hay muchas personas que no obedecen la ley. La evidencia es lo que estamos viendo. Por muy mínimo que haya sido el crimen, no obedecieron la ley. Ni el grafitero, ni Gardner, ni Big Mike en Ferguson. Entonces, estamos viendo problemas con la autoridad específicamente con la policía. Todos los policías son de diferentes razas, somos humanos. Y por eso el color de los policías, cuando se habla con los policías, son azules, porque todos tienen un uniforme. No, y siempre hay quejas. ¿Cuántas quejas no hay de cómo actúa la policía en Arizona? Por ejemplo, contra los hispanos, con el comisario este que está allá, se me olvidó el nombre, pero ahí está todavía en funciones. ¿Cuántas quejas no hay contra ese policía? Un racismo contra los hispanos. Bueno, siempre como que se le trata de buscar algo a las decisiones de la ley, de la justicia o de la propia policía. Y yo te preguntaba, Gilbert, hace unos instantes, si tú te haces tanto, ¿por qué? Si te haces tantas esas preguntas, porque hay muchos de los que protestan también. ¿Quiere decir que están considerando que la justicia ha sido indulgente, que la justicia también tiene color acá, al menos en estos dos últimos casos? Yo diría que la justicia no tiene color y que la justicia no tiene visión. Lo que tiene color y tiene visión es el ser humano. Lo que tiene visión y lo que tiene el prejuicio, por eso si ven la estatuilla de la justicia, están las balanzas con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque no debe de ver, porque solamente debe tomar la evidencia. Pero lo que ocurre, como dijiste, es que en el gran jurado recibe información y recibe información presentada por el fiscal. Y es un sistema que solo en este país se usa y es un sistema para determinar si se va a traer un bill, si se va a traer un caso contra la persona. Pero yo creo que nos estamos alejando mucho del tema. Y el tema es que murieron 2, 3 y muchas otras personas. Y la pregunta es, bajo esas circunstancias, ¿debieron haber muerto estas personas? La otra pregunta es, ¿no es indulgencia? ¿Hubiese ocurrido la misma persona
la misma cosa con la misma persona si los hechos hubiesen sido distintos, si la etnia hubiese sido distinta, si la etnia de los policías hubiese sido distinta, si la etnia de los difuntos hubiese sido distinta. Todo eso hay que preguntarse. Y yo lo hago a través de preguntas porque creo que, volviendo al tema de nuestra humanidad, es lo que debemos pensar. Gracias a Dios podemos pensar. Al regreso vamos a tratar de dilucidar mucho esas respuestas, porque en el caso de Trayvon Martin, aunque no se trataba de un policía, muchos se preguntaron, bueno, ¿y si hubiese sido al revés? ¿El vigilante hubiese sido negro y quien murió hubiese sido blanco? ¿Hubiese sido la misma reacción, por ejemplo, del presidente Obama? Ya volvemos con este tema, ¿sí?